que el significado de este texto, este libro que estamos leyendo, dice que es una persona dichosa, feliz, bendito sea el Señor. O sea que usted como iglesia del Señor, usted esta mañana es dichoso, es feliz por haber conocido a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar de aquellas personas que fueron bienaventurados en el camino de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice claramente en el versículo 2 del Salmo capítulo 1, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito sea el Señor. Este hombre nos muestra la palabra de Dios, que amaba la ley de Dios, que amaba la palabra de Dios día tras día. Bendito sea el Señor. Y esto mismo es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia le amemos cada día. Bendito sea el Señor. Pero para lograr, hermano, ser bienaventurado, suceden muchas cosas. Primeramente, tenemos que morir a nuestra vida pasada. Bendito sea el Señor. Tenemos que olvidar todas las costumbres pasadas que teníamos nosotros. Bendito sea el Señor. Y debemos vivir en las costumbres nuevas que nos enseña la palabra de Dios. Este hombre amaba la ley de Dios, y él había algo. Él meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. No quiere decir que este hombre de pronto no hacía algo, no trabajaba. Pero usted trabajando, ahí está la palabra de Dios y está meditando en la palabra de nuestro Dios. La Biblia enseña, mi hermano, en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 17. Habla de un hombre que fue bienaventurado. Bendito sea el Señor. ¿Quién fue ese hombre que fue bienaventurado? La Biblia lo dice que fue el apóstol Pedro. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que no se lo había revelado carne ni hueso, bendito sea el Señor, Pedro fue bienaventurado, que en ese momento se llamaba Andrés. Bendito sea el nombre de Simón. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Pedro era bienaventurado. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Mateo 16, versículo 17, mi hermano. Bienaventurado era Pedro. ¿Por qué? Cuando Jesús le hace una pregunta, nosotros nos damos cuenta en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Pedro es el que le dice quién es él. Bendito sea el Señor. Y por lo tanto, la iglesia del Señor es bienaventurada. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo de Dios. Usted esta mañana, Dios se lo está hablando claramente. Usted es bienaventurado. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios. Porque está guardando la palabra de Dios. Porque bienaventurados son aquellos que guardan la palabra de Dios hasta que Cristo venga o los lleve a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Cristo que vive. Gloria al Señor. La Biblia, cuando yo veo la vida del apóstol Pedro, me estoy dando cuenta que el apóstol Pedro era un hombre que cumplía estos requisitos que dice el Salmo capítulo 1. Bendito sea el Señor. La iglesia debe cumplir este requisito de ser bienaventurada, pero guardando la palabra de Dios. Bienaventurado no es que yo me convertí al Señor, ya soy bienaventurado porque he recibido a Cristo en el corazón. Se necesitan otras cosas. Vivir la vida que Jesús vivió. Bendito sea el Señor. Vivir como esta palabra enseña, mi hermano. El apóstol Pedro vivió la palabra de Dios. Fue un hombre que cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, este hombre no vemos que estaba negando al Señor. Cuando no tenía el Espíritu Santo, había negado al Señor. Pero este hombre pasó a ser bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque amaba la ley de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aman la ley de Dios en esta mañana? Bendito es el nombre del Señor. Amar la ley de Dios cuesta, mi hermano, porque tenemos que despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada.
Bendito sea el Señor. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo de Salmo, dice que el bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. Cuando una persona se sienta en silla de escarnecedores, de pronto, si usted lo ha hecho, no lo vuelva a hacer. Cuando usted se sienta a hablar de un hermano, a decir cosas de otras personas, ahí usted está escarneciendo, está sentado en la silla de escarnecedores. Pero la palabra enseña que este hombre no se sentaba en silla de escarnecedores. Este hombre se sentaba, ¿sabe a qué? A meditar en la ley de Dios, a aprender cada día de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que la iglesia se mantenga meditando en su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire que la palabra de Dios nos enseña, mi hermano, de un hombre que él fue bienaventurado, porque este hombre entregó su corazón a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Versículo 8 dice la Biblia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Bendito sea el Señor. Mire, con todo lo que este hombre hizo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. De pronto lo traemos a estos tiempos. Dios no quiere que la iglesia se contamine con la comida del rey. ¿Cuál es la comida del rey en este tiempo? Cuando nosotros somos bienaventurados y comenzamos a amar lo que el mundo ofrece, que va en contra de Dios, téngalo por seguro que nosotros ya no somos bienaventurados. Pero este hombre, Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque Daniel amaba la palabra de Dios. Daniel era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Y él y sus amigos se propusieron, hermano, no contaminarse con la comida del rey. Si usted lee el versículo 9, la Biblia enseña que Dios puso gracia en Daniel sobre el eunuco. Bendito sea el Señor. Y esa gracia de Dios lo ayudó a Daniel a no contaminarse, bendito sea el Señor, con la comida del rey, ni con la bebida que el rey tomaba. Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor, para no ser contaminada con la comida que ofrece el mundo, necesita algo emergentemente. Es la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios. Esa no nos deja contaminar con la comida del rey. Bendito sea el Señor. Cuando nos contaminamos, hermanos, cuando usted vuelve a las costumbres pasadas, cuando usted vuelve a hacer lo que hacía cuando no conocía a Cristo, se está contaminando. Bendito sea el Señor. Cuando yo ando metido en chisme, cuando yo estoy hablando, levantando calumnia, odiando al hermano, me estoy contaminando. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia enseña que el bienaventurado no se contamina, mis hermanos. El bienaventurado está lleno y es de la gloria de Dios, porque aquí la palabra enseña en Daniel capítulo 1 verso 9 que la gracia de Dios estaba con Daniel. Bendito sea el Señor. Y esa es la gracia que tiene la iglesia, pero la que guarda la palabra de Dios. Si usted guarda la palabra, denle un aplauso al Señor, porque Él vive y reina. Nadie verá a Dios si no guarda la palabra. Daniel pudo ver estas maravillas porque guardó la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que guardarla, mi hermano. Así sea en el desierto, lo que usted esté viviendo. Pero usted no puede, mi hermano, no podemos contaminarnos con la comida del rey. Bendito sea el Señor. Lastimosamente, hermano, mucho pueblo está contaminado con la comida del rey. Porque cuando se enseña, hermano, lo que no está escrito en la palabra, está contaminada esa persona. Porque los que no están contaminados enseñan en lo que está escrito en la palabra. Bendito sea el Señor. Daniel estaba en una situación difícil, pero como tenía la palabra de Dios, él le dijo al eunuco
que no le diera comida, que no iba a comer. Bendito sea el Señor. Y Dios puso esa gracia para respaldar las palabras de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que llamaba. Cuando uno ama a Dios, tiene la palabra, Dios lo respalda en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y no puede el adversario, el diablo, avergonzarte. ¿Por qué? Porque está guardando la palabra de Dios. El apóstol Pedro y Juan, a ellos los cogieron y no querían que hablaran del nombre de Jesús. Pero como ellos amaban a Dios, eran bienaventurados, ellos siguieron predicando el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. El bienaventurado permanece en la palabra, enseña la palabra de verdad. Pero le digo, mi hermano, que también el bienaventurado sufre, llora, levantan calumnia, dicen cosas que no son. Bendito sea el Señor. Pero es necesario, porque ahí está Dios viendo si verdaderamente le amamos. Bendito sea el Señor. Denle gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra en el libro de Salmos capítulo 1 verso 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mi hermano, ¿quién es el que hace prosperar todas las cosas? Se llama Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que usted ve que donde llega un hombre de Dios que es bienaventurado y guarda la palabra, hay progreso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios comienza enseguida esta palabra a cumplirla en la vida de ese hombre o de esa mujer. Bendito sea el Señor. O sea que el bienaventurado donde llega es solución, mi hermano. Es bendición, no es maldición. Bendito sea el Señor. Como una persona me dijo un día: yo allá no vuelvo más, piden mucha plata. Me estaba hablando no de este lugar, me hablaba de otro lugar. Esa persona no es bienaventurado, mi hermano, porque lo de Dios es dar paz, dar tranquilidad. Lo que hemos recibido por gracia, eso mismo vamos a dar. Bendito sea el Señor. Muchas de nuestras vidas han sido prosperadas. ¿Sabe por qué? Porque nos han enseñado la palabra de verdad. Y el hombre de Dios ha profetizado sobre nuestras vidas que bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, todo cristiano, hermano, no va a ser multimillonario, pero sí tiene que prosperar. Bendito sea el Señor. Así como prospera su alma, bendito sea el Señor, espiritualmente, así mismo, físicamente y materialmente, el hombre que está guardando a Dios, su vida cambiará. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Bendito sea el Señor. Esto está escrito por la palabra de Dios. De pronto algunos tienen 20 años, 30 años y no han prosperado espiritualmente ni materialmente. ¿Sabe por qué? Porque no han guardado la palabra de Dios como Dios manda. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios hay que guardarla en todo tiempo y en todo lugar. Bendito es el nombre del Señor. Estos hombres guardaban la palabra, mi hermano. Si nosotros como iglesia guardamos la palabra, somos bienaventurados, mis hermanos. Somos bienaventurados. No quiere decir que no va a haber momentos difíciles. Lo va a haber, porque si Jesucristo padeció, benditamente sea el Señor, padeció Jesús en esta tierra, cuanto más su iglesia también tiene que padecer. Bendito sea el Señor. Por eso el bienaventurado es una persona que sufre, pero también el victorioso. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios otro hombre que fue bienaventurado, que la mano de Dios estaba con él. Busque primera de Samuel, capítulo 3, verso 19. Dice la palabra de Dios, Samuel capítulo 3, primera de Samuel capítulo 3, verso 19. Y Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Jehová Dios
no dejó caer en tierra ni una palabra de Samuel. Cuando la Biblia enseña que cuando la lámpara en Israel estaba para apagarse, había un joven que era bienaventurado, que vivía en la casa de Dios. Ese hombre era Samuel, bendito sea el Señor. ¿Y por qué Dios derramó su gracia y su misericordia sobre Samuel? Porque Samuel guardaba la palabra de Dios. Para nosotros guardar la palabra necesitamos tener un corazón limpio, mi hermano. Limpio como Dios lo quiere. ¿Y sabe cómo se limpia el corazón? A través de la palabra, mi hermano. ¿Usted sabe qué es lo que diga? Jehová por boca de Juana no dejó caer por tierra ni una palabra, por decir, hermano. Eso es algo grande, bendito sea el Señor. Samuel, Dios no tiró por tierra ni una palabra de Samuel, porque amaba a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, no tirar por tierra ni una palabra de su iglesia por tierra. Él quiere que toda palabra que su iglesia diga, todo lo que haga la iglesia, sea correspondido por Dios. Bendito sea el Señor. Samuel amaba a Dios, mi hermano. ¿Será que nosotros podemos decir que este versículo de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19, se está cumpliendo en nuestras vidas, mis hermanos? Yo le digo algo. Esta palabra se está cumpliendo en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios, porque lo que han dicho se ha cumplido. Bendito sea el Señor. ¿Saben por qué? Porque aman a Dios verdaderamente. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios enseña, hermano, todos los beneficios que hay para el que guarda la palabra de Dios, para el que guarda la ley de Dios. La Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Guardar su palabra. La iglesia, nosotros como iglesia, debemos guardar la palabra de Dios en todo tiempo, mi hermano. La palabra de Dios no se guarda un día y otro día no. Es en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos guardar esta palabra. Y dice el Salmo capítulo 1, dice verso 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, los malos, ellos no saben para dónde van, ni de dónde vienen, bendito sea el Señor. Pero los que verdaderamente están guardando la palabra de Dios, sí saben para dónde van. Si tú eres bienaventurado, de pronto han dicho cosas que no son verdad de tu vida, tenlo por seguro que tú sabes para dónde vas. Porque Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el Señor. Hay situaciones que se le presentan al bienaventurado, pero es el mismo Dios que las permite para ver si su corazón sigue mirándolo a Él. Bendito sea el Señor. Debemos, hermanos, mirar a Dios, suceda lo que suceda. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice por allá por Jeremías que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. El bienaventurado, su confianza está puesta en Dios. Cuando un hombre o una mujer es bienaventurada y su confianza está puesta en Dios, téngalo por seguro, se forma algún problema en la iglesia grande, esa persona no va a salir corriendo, mi hermano. Esa persona va a permanecer y lo que va a hacer es orar, pedirle a Dios para que haya una solución para ese problema. Bendito sea el Señor. Porque usted ve mucha gente que muere el pastor y se acaba la iglesia y cambian todo el fundamento? Primero, porque nomás hubiera temor de hombre, bendito sea el Señor, miedo al hombre, estaban mirando al hombre. Pero si el pastor muere y la iglesia sigue predicando el mismo evangelio, suceda lo que suceda, la iglesia está mirando ¿a quién? A Dios, bendito sea el Señor. Estos hombres que le he hablado, ellos no estaban mirando al hombre, ellos estaban mirando a Dios porque tenían la palabra de Dios. Para nosotros poder mirar a Dios, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones verdaderamente, mi hermano. Y para mirar a Dios se necesita una conversión verdaderamente como la tuvieron estos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. El
Se ve la palabra de Dios. Vamos a seguir, mi hermano, buscando otros textos. Otro hombre que fue un hombre bienaventurado de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 7, mi hermano. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice la Biblia en el capítulo 7, verso 5, dice: y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La Biblia dice que Noé hizo todo conforme como Jehová le había enviado. Bendito sea el Señor. ¿De qué estamos hablando? La Biblia muestra a Noé como un pregonero de justicia. Cuando el diluvio, Dios le dio unas pautas a Noé. Y nosotros vemos que aquí la Biblia dice que Noé hizo las cosas como Jehová le había dicho. Bendito sea el Señor. El bienaventurado, hermano, no hace las cosas a su parecer, ni como él cree. Hace las cosas como Dios dice. Bendito sea el Señor. Porque si no se hacen las cosas, hermano, como Dios dice, estamos mal delante de Dios. Aquí en este lugar se deben hacer las cosas como Dios dice. Bendito sea el Señor. Sabemos que está el pastor, Dios habla al pastor, el pastor habla a la iglesia, y la iglesia que somos nosotros, los miembros, tenemos que hacer las cosas como Dios lo dijo. Bendito sea el Señor. Este hombre halló gracia delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre hizo las cosas como Dios le había dicho. ¿Será que nosotros estamos haciendo las cosas, hermanos, como Dios ha venido hablando? Eso debemos nosotros meditar. Si estamos haciendo las cosas, porque la Biblia me enseña que el bienaventurado hace las cosas como Dios dice. Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor en este tiempo tiene que hacer las cosas como Dios dijo, como Dios lo ha dicho y lo ha dejado escrito en su palabra. Si la iglesia que somos nosotros no hacemos las cosas como está escrito, nos puede suceder algo tremendo, mi hermano. Porque la Biblia enseña de hombres que fueron en contra de Dios, no hicieron las cosas como Dios les había mandado. Y hubieron hombres que estaban llenos de Dios, pero por desobedecer la palabra de Dios, las órdenes de Dios, perdieron muchas cosas. Bendito sea el Señor. Porque Dios está de acuerdo con el obediente. Bendito sea el Señor. Gloria sean dadas al Señor, mi hermano. Denle un aplauso al Señor. Vamos a buscar al Hijo. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Damos gloria al que vive. Vamos atrasito unas hojitas más. Génesis capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Halló gracia, mi hermano. Esa es la gracia que nosotros debemos buscar. Pero a veces sucede, ¿cuál es la gracia que buscamos? La del hombre. Y no buscamos la gracia verdadera. Cuando la iglesia, los miembros de la iglesia, buscamos la gracia de Dios, vamos a hacer ayuda para el hombre de Dios que Dios ha colocado para pastorear una iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer de ayuda para el pastor cuando tenemos la gracia de Dios. Pero cuando tenemos, hermano, es la gracia del hombre que estamos buscando que nos vean, no vamos a ser de ayuda para la iglesia. El bienaventurado es de ayuda, hermano. Hombres, mujeres, jóvenes que son bienaventurados verdaderamente, que tienen la palabra, son de ayuda para la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Este hombre, ¿por qué halló gracia? Porque este hombre hizo las cosas como Dios le había mandado. Bendito sea el Señor. A partir de hoy nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Bendito sea el Señor. Y las cosas en el Señor parecen locura, pero hay que hacerla, mis hermanos. Hay que hacerla, porque el bienaventurado no se mueve por emoción, ni se mueve por apariencia,
se mueve por lo que Dios le dice. Bendito sea el Señor. Debemos, mi hermano, movernos bajo la palabra de Dios, bajo las órdenes que Dios ha dado. Bendito sea el Señor. Porque de pronto muchos de nosotros ha sucedido muchas cosas en nuestra vida porque no hemos hecho las cosas como Dios ha mandado. Bendito sea el Señor. Las cosas se hacen como Dios dice en su palabra. Mire, Daniel sabía que él no podía contaminarse, mi hermano. Él sabía que no podía contaminarse. Nosotros nos vemos en la palabra. Si usted lee Gálatas, el apóstol Pablo le llama insensato. Empezaron por el espíritu y estaban terminando por la carne. Se habían ido tras otras cosas. Habían vuelto a su vida pasada. Nosotros no podemos volver, mi hermano. Nosotros debemos vivir todo tiempo la vida en el espíritu, que es la que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos en un camino hacia la perfección, mi hermano. El bienaventurado que está en el camino a la perfección. Bendito sea el Señor. La Biblia habla de hombres, que la Biblia queda resaltada, dice, de hombres que caminaron con Dios. Bendito sea el Señor. Qué bonito, hermano, que allá en el cielo se escriba su nombre y digan, este caminó con Dios. Bendito sea el Señor. O este hizo la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros como iglesia hagamos su voluntad. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el Salmo capítulo 112, verso 1. Dice el Salmo 112, dice, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La Biblia dice que el bienaventurado medita de día y de noche, ¿sí o no? Acá está diciendo se deleita en la palabra de Dios. Nosotros como iglesia nos estamos deleitando, mi hermano, en la palabra. Nos estamos deleitando en la palabra de Dios, mi hermano. Porque cuando uno se deleita en la palabra, la amargura tiene que irse, mi hermano. La tristeza tiene que irse. Pero a veces decimos, estoy buscando a Dios, estoy leyendo la palabra, estoy lleno de Dios, pero sigue la amargura, mi hermano. Estos hombres, Pedro un día negó al Señor, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro no volvió a negar al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia, mi hermano, no le neguemos, bendito sea el Señor. Pero para no negarle, necesitamos que el corazón esté lleno de la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Si usted no está lleno de la palabra de Dios, si yo no estoy lleno de la palabra de Dios, vamos a negar a Dios y vamos a terminar amando lo que el mundo ofrece. Pero si estamos llenos de Dios, vamos a decir como Daniel, proponemos en nuestro corazón no contaminarlo con lo que el mundo ofrece. ¿Sabe por qué? Porque está la palabra de Dios. Hay gente que dice estoy buscando a Dios, pero su vida sigue siendo la misma. Difícilmente esté buscando a Dios, porque en Dios hay cambio. La Biblia me enseña que los hombres de Dios cambiaron. Bendito sea el Señor. Y usted sabe todo el premio que espera el bienaventurado. Mire, no es por él cumplir las órdenes que Dios le había dado. Él y toda su familia y sus nueras, el diluvio no les tocó a ellos. Ellos fueron salvos del diluvio, mi hermano. ¿Por qué? Porque él obedeció la palabra. Si nosotros como iglesia obedecemos lo que Dios dice en este lugar, el diluvio no nos va a tocar, hermano. Y el diluvio puede ser la escasez, la ruina. Diferentes tormentas pueden venir, puede ser el diluvio, mi hermano. Pero a este hombre no le tocó. Todo lo que este hombre hizo, cumplirle a Dios, y por cumplirle a Dios, su familia gozó de ese beneficio. Si nosotros le cumplimos a Dios, no importa si nuestros hijos todavía no se han convertido, pero el beneficio de Dios les va a llegar a ellos. Bendito sea el Señor. Este hombre fue bienaventurado. Denle un aplauso al Señor. Si no se ha convertido,